obviamente las axónicas son las que transmiten los impulsos desde el sistema nervioso central hasta los órganos blancos. ¿Cuáles son esos órganos blancos? Músculos esqueléticos y lisos, ¿no? O las glándulas. Entonces, son terminaciones motoras, tanto del sistema nervioso autónomo como del sistema nervioso somático, ¿no? Y las terminaciones dendríticas, que son las que nos van a interesar ahora en este tema, son sensitivas, ¿no? Se llaman receptores sensitivos y tienen diferentes grados de especialización, como les decía. Reciben diversos estímulos sensitivos y los transmiten al sistema nervioso central. Entonces, los axónicos obviamente son motores, los impulsos van desde el sistema nervioso central hasta el periférico y las terminaciones dendríticas llevan sensaciones desde la periferia hacia el centro, hacia el sistema nervioso central, ¿verdad? Bueno, entonces, un resumen de todo esto. La morfológicamente estas terminaciones nerviosas sensitivas, ¿no? Pueden ser encapsuladas o libres, ¿ya? Y en cuanto a la modalidad de energía que recogen, pueden recoger sensaciones de temperatura, sensaciones mecánicas, químicas, o las que dan información sobre los propios tejidos, ¿no? Nocioreceptores. Y desde el origen del estímulo pueden ser externos o internos o propios, como les decía ya, exteroreceptores, interoreceptores o propioceptores. Bien, entonces los sentidos especiales tienen receptores formados por los aparatos de la percepción gustativa, olfativa, visual, auditiva y vestibular. El aparato receptor del gusto, que consiste en los corpúsculos gustativos, se comentó ya en el tema que corresponde al sistema digestivo, y el epitelio olfatorio se comentó en el tema del sistema respiratorio. En este tema, o sea, y en el siguiente, o en los siguientes en realidad, se comentan los corpúsculos sensoriales y las terminaciones libres, luego el ojo, que se ocupa de las percepciones visuales, y el oído, que tiene a su cargo las percepciones auditivas y vestibulares. ¿Ok? Muy bien. ¿Dónde se encuentran estos corpúsculos sensoriales? Se encuentran en los extremos de las dendritas, mientras que las terminaciones libres son el extremo distal directamente de una dendrita. ¿Sí? Entonces, los encapsulados se encuentran en los extremos de las dendritas y los libres son por sí mismos el extremo distal de la dendrita. Muy bien, los sentidos especiales son miembros, como bien dijimos, de las vías aferentes, somática general o visceral general, y tienen receptores formados por exteroreceptores, interoreceptores y propios receptores, ¿sí? Los exteroreceptores son los que se encargan de la percepción de estímulos del entorno externo. Por lo tanto, nos proporcionan la sensibilidad a la temperatura, tacto, presión y dolor. Son receptores especializados de la percepción de la luz, el sentido de la visión, y del sonido, el sentido de la audición, además de, le hemos dicho, del equilibrio, ¿no? Componentes estos de las vías aferentes somáticas especiales. Los estímulos olfativos y gustativos se perciben por terminaciones nerviosas únicas ubicadas en las vísceras del sistema respiratorio para los olfativos y digestivo para los gustativos, ¿sí? Entonces, constituyen un aferente visceral especial, ¿ya? Los interoreceptores son los que captan o reciben información sensitiva, obviamente, de los órganos del cuerpo y constituyen entonces las vías aferentes viscerales generales, ¿sí? O sea, de las vísceras, de los órganos internos. Y los propios receptores son los que captan sensaciones y reciben sensaciones especializadas de articulaciones, tendones y las fibras intrafusales de los músculos, sobre todo de los músculos estriados esqueléticos,
¿no? Y entonces traducen información relacionada con la conciencia del cuerpo en el espacio y en el movimiento, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora de las terminaciones nerviosas peritriquiales. Peritriquiales, en torno a los pelos, quiere decir, ¿no? Son receptores libres, no encapsulados, por lo tanto, amielínicas desde el punto de vista de su revestimiento, y no tienen células de Schwann asociadas, por lo menos en la porción distal, ¿no? Hemos dicho que son las terminaciones libres las que vamos a estudiar, ¿ya? Entonces no tienen a este nivel células de Schwann asociadas y no son mielinizadas. En su mayor parte están acopladas a folículos pilosos, de ahí el término peritriquiales, ¿no? ¿Sí? Folículos pilosos, y reaccionan ante el movimiento del pelo. La sensación se interpreta como tacto o cosquilleo. Uno de estos terminales especiales lo está constituido por el disco de Merkel, que es un complejo célula Merkel-neurita, domotáctil, terminaciones nerviosas de Merkel. Es todo un complejo formado por las células de Merkel, las neuritas, ¿no? El domotáctil, especializado, y las terminaciones nerviosas que hacen sinapsis con este complejo, ¿sí? Son, por lo tanto, mecanorreceptores que se encuentran en la piel y en la mucosa de los animales vertebrados. Los corpúsculos de Meissner son los corpúsculos del tacto. Aquí ya hablamos de no de terminaciones libres, sino de terminaciones encapsuladas. Están ubicadas, como se ve en este corte histológico, justamente en el interior de las papilas dérmicas, ¿no? Estas son las crestas epidérmicas y estas invaginaciones de la dermis se llaman papilas dermis. Y aquí se encuentran justamente los corpúsculos de Meissner. Son un tipo de terminación nerviosa en la piel responsable de la sensibilidad para el tacto fino, para el tacto suave. En particular tienen la mayor sensibilidad, el umbral de respuesta más bajo cuando reciben vibraciones menores a 50 Hz. ¿Ok? Otro corpúsculo, otra terminación nerviosa encapsulada, son los corpúsculos de Pacini. Tienen este aspecto, miren ustedes, como cuando cortan una cebolla, se observan las denominadas catáfilas de la cebolla. Sí tienen ese aspecto, ¿no? Con aspecto de catáfilas de la cebolla, porque su celularidad epitelioide forman capas concéntricas alrededor de una terminación nerviosa desnuda, es decir, sin mielina, ni células de Schwann, ¿no? Están ubicados en la dermis, pero ya no superficial, sino en la dermis profunda, en lo que antes llamábamos hipodermis, ¿no? O en el tejido celular subcutáneo. También podemos encontrar estas terminaciones de Batter-Pacini, que es así como se llaman en su nombre completo, a nivel del mesocolon y en el mesenterio, pero también en otras vísceras, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? Reciben sensaciones de vibración rápida y responden, ¿ya? Y por lo tanto también reciben sensaciones de presión mecánica y de tacto profundo, ¿sí? Entonces, responden a la vibración rápida, a la presión mecánica y al tacto profundo. Vean qué bonitas son estas terminaciones, fáciles de reconocer. Este es un corte histológico, no se crean que es un dibujito esquemático. Son cortes histológicos. El que es esquemático es este. Otro corpúsculo, otra terminación nerviosa, son los corpúsculos de Ruffini, que también son encapsulados, ¿no? Están compuestos por terminaciones nerviosas muy ramificadas, vean, arborescentes, rodeadas, en amarillo estarían presentes, no tenemos un corte histológico perfecto de esto, estarían rodeadas por células de tipo fibroblástico, o sea, por células fibrosas, ¿no? Responden a la presión y al estiramiento y también a los cambios de temperatura relacionados con el calor. Identifican también la deformación continua de la piel y de los tejidos profundos. ¿Dónde están ubicados? En los lechos ungueales o ungulares, el periodonto, la dermis profunda y las cápsulas articulares. O sea que también tienen una ubicación bastante diversa, ¿no? Los corpúsculos de Krauss
también encapsulados, tienen ya no una forma en catáfilas de cebolla, son más redondeados que los corpúsculos de Ruffini, y tienen esta ramificación también, ¿no? Están rodeados por una cápsula esferoidal y con fibras ramificadas desnudas, donde se encuentran en el tejido conjuntivo justo por debajo del epitelio, o sea que son superficiales. En las cápsulas articulares, el peritoneo y en la dermis. Su función no es conocida. Por último, tenemos los usos neuromusculares. Los usos neuromusculares son receptores altamente especializados. También son encapsulados. Vean ustedes en este dibujo esquemático, son encapsulados, ¿no? Tienen una forma de uso, fusiformes, y reciben especialización en el estiramiento ubicado en el músculo esquelético, ¿no? Entonces responden al estiramiento y a la tensión muscular. Inicia la contracción refleja como mecanismo de defensa cuando el músculo se estira demasiado, ¿sí? Eso se llama el reflejo de estiramiento, y está formada ya histológicamente por entre 8 a 15 fibras musculares modificadas, ¿sí? En este esquema vemos solamente 1, 2, 3, 4, 5, pero son 15, pueden ser de 8 a 15, ¿no? Aquí tenemos en el corte histológico, entre las fibras musculares estriadas esqueléticas, y son de dos tipos estas fibras musculares modificadas. Las fibras de cadena nuclear, más pequeñas y numerosas, con los núcleos dispuestos en fila, ¿sí? Y los de fibras, las fibras en bolsa nuclear, más escasas pero más grandes y con gran número de núcleos agrupados dentro, en la parte media de estas fibras, ¿sí? Entre la cápsula y las fibras que acabamos de describir se aloja un líquido, ¿sí? Este líquido, parecido al líquido sinovial. Reciben terminaciones nerviosas primarias, ¿sí? Y secundarias. Las primarias, que se llaman anuloespirales, se enrollan en las fibras intrafusales, como estas, dibujadas en café, miren, están enrolladas, ¿ya? Y las secundarias se bifurcan o se ramifican en ramilletes, ¿sí? También, obviamente, además de estas fibras nerviosas sensitivas, reciben terminaciones nerviosas motoras, ¿no? Para que actúen en concordancia con el músculo estriado esquelético. Otra terminación neurotendinosa es el uso neurotendinoso, también denominado órgano tendinoso de Golgi. También es encapsulado, aunque en este dibujo esquemático no se ve, actúan en la propiocepción, como ya mencionamos al principio, y por lo tanto responden a la modificación de la longitud y el ritmo de los cambios musculares, por lo tanto detectan cuando se produce una tensión excesiva en el músculo en particular, y esto condiciona una retroalimentación inhibitoria por parte de la neurona motora hacia el músculo, ¿sí? Es una estructura especializada que se localiza en el punto de unión entre los tendones, que sería esta parte, y el músculo estriado esquelético, desde luego. Y están formados por haces pequeños de fibras colágenas intrafusales, onduladas, que cuando se estiran demasiado, estimulan las terminaciones nerviosas para que éstas envíen un estímulo inhibitorio a un axón no mielinizado que se ramifica como terminaciones libres, ¿sí? Bueno, tenemos algunas terminaciones más. Las terminaciones nerviosas libres, que pueden actuar como termorreceptor y nocioreceptor, ¿sí? Son no encapsuladas y se consideran que son terminaciones nerviosas desnudas ubicadas en la epidermis, entre los queratinocitos epidérmicos, y responden a cambios de temperatura. Su morfología es desconocida, ¿no? Los nocioreceptores también son parecidos, sin cápsula, desnudas, ramificadas a nivel de la epidermis, son estimuladas por los cambios de temperatura extremos y por las lesiones de la epidermis y sus estructuras adyacentes, así como de ciertas sustancias químicas. La información
que traducen se interpreta como dolor. Bueno, y ahora entramos al ojo, ¿sí? Entonces, vamos a ver este órgano tan altamente especializado. Son órganos fotosensibles localizados en las órbitas óseas huecas del cráneo. Aquí tienen un dibujo esquemático que los vamos a ir describiendo paulatinamente, ¿sí? Entonces tenemos, desde el punto de vista de la manera en que funcionan, se parecen, están diseñadas con el fin de enfocar a la luz sobre receptores especializados que responden a esta energía eléctrica, a esta energía luminosa, perdón, ¿no? Y la transforman después. Entonces actúan similarmente a una cámara digital, están formadas por la córnea, el cristalino, que capturan y enfocan la luz, y un detector luminoso de la cámara digital versus fotorreceptores, ¿no? En la retina, obviamente. Ok, entonces, la luz pasa a través de la córnea y del cristalino y de las varias estructuras refractivas, ¿no? Que son translúcidas, por lo tanto. El cristalino enfoca la luz en la porción sensible a la luz de la túnica neural del ojo, la retina, que contiene los conos y bastones fotosensibles. La información visual se transmite mediante el nervio óptico hasta el encéfalo para su procesamiento. Entonces, los ojos envían al cerebro dos imágenes, algo diferentes y superpuestas, una estereoscópica, ¿no? Una mirada estereoscópica, tridimensional. Los mecanismos nerviosos coordinan movimientos oculares e interpretan las imágenes. Entonces, convierten la visión binocular en una tridimensional, a nivel de la corteza cerebral, en la región occipital. ¿Cuánto mide el ojo? Alrededor de 25 milímetros de diámetro, ¿sí? Está sostenido dentro de la cavidad orbitaria por los músculos extrínsecos, ¿sí? Está también rodeada por una gruesa capa de tejido adiposo, la grasa periorbitaria, que lo rodea y amortigua durante los movimientos oculares. Los músculos extraoculares están coordinados de manera que los ojos se mueven simultáneamente dentro de sus propios ejes. ¿Ya? Está formado, ya histológicamente hablando, por tres túnicas que rodean a tres cámaras, ¿sí? La túnica fibrosa, que es la esclerocórnea, la túnica vascular, que está formada por la úvea, que comprende la coroides, el cuerpo ciliar, el iris, y la túnica nerviosa o retina, que está formada por el epitelio pigmentario, ¿no? Que está subyacente a la retina propiamente nerviosa, la retina nerviosa interna y el epitelio hacia adelante del cuerpo ciliar. ¿Sí? Aquí tenemos en este dibujo. Muy bien. Entonces, aquí podemos ver la capa más externa, la túnica fibrosa, la capa media, la túnica vascular, y la capa interna, la túnica nerviosa de amarillito, que se continúa con el nervio óptico. Bien, la túnica fibrosa consiste en la córnea transparente y la esclerótica blanca y opaca, eso hemos dicho, ¿verdad? Entonces, la córnea por delante y la esclerótica por atrás. La córnea ocupa el sexto anterior del globo ocular y circunscribe otra convexidad, no la misma que la esclerótica, de la convexidad ocular, ¿no? Y por lo tanto hace una prominencia, una convexidad diferente. Está en continuación con la esclerótica. Y la esclera está compuesta por tejido conjuntivo denso que provee puntos de fijación para los músculos extrínsecos del ojo. ¿Sí? La túnica vascular es la de intermedia, hemos dicho, ¿no? La úvea, que consiste principalmente en la coroides, la coroides subyacente a la esclerótica y suprayacente a la retina, diríamos, ¿no? Los vasos sanguíneos en esta capa, el pigmento melánico, imparten a la coroides su intenso color pardo grisáceo, café parduzco, en fin, ¿no? Es un tono más oscuro que el resto de la estructura. El pigmento absorbe la luz relajada o reflejada y dispersa para reducir al mínimo el brillo dentro del globo ocular. El borde anterior de la úvula, ¿sí?, continúa hacia adelante formando el
cuerpo ciliar, esta es la coroides, forma hacia adelante el cuerpo ciliar y después el iris, ¿sí? El cuerpo ciliar es un engrosamiento anular del extremo anterior de la uvea, llegando hasta el límite esclerocorneal, hasta este límite, justo. ¿Ya? Seguimos con la córnea, que es la túnica vascular. Dentro del cuerpo ciliar está el músculo ciliar, que consiste en fibras musculares lisas que tienen a su cargo la acomodación del cristalino, ¿sí? En los músculos ciliares. La contracción de estos músculos ciliares y del cristalino, por lo tanto, cambia la forma del cristalino para permitir que los rayos luminosos provenientes de distancias diferentes, cuando ingresan al ojo, tengan su foco sobre la retina, ¿sí? Cuando están los músculos contraídos y el cristalino relajado, la visión lejana. Lo contrario, cuando está el cristalino contraído, más engrosado, la visión cercana, ¿sí? Bueno, y el iris es un diafragma contráctil que se extiende sobre la superficie anterior del cristalino. Contiene el músculo liso y células de pigmento, la melanina, en diferentes cantidades, lo que otorga diferente tonalidad a este músculo, ¿sí? Y entre medio dejan el orificio central del iris, que se llama pupila. Este se ve negro porque lo que se ve a través del cristalino está muy pigmentado en el fondo, ¿no? El epitelio pigmentario. En el proceso de adaptación, la pupila cambia de diámetro, cambia de tamaño con el fin de controlar la cantidad de luz que va a entrar al ojo, ¿sí? Y alcance la retina. Bueno, la túnica nerviosa, la interna, tiene dos componentes, la retina nerviosa y el epitelio pigmentario. La retina nerviosa es una capa interna que contiene los receptores fotosensibles y redes neuronales complejas. ¿Cuáles son esos receptores fotosensibles? Los conos y bastones. Y todas las demás células de la retina que forman estas redes neuronales complejas, ¿no? Y por debajo está el epitelio pigmentario, que es una capa externa compuesta con un epitelio simple cúbico, cuyas células contienen abundante melanina. Por fuera está apoyada sobre la coroides, a este nivel, ¿no? Y por dentro con el cuerpo vítreo, se relaciona con el cuerpo vítreo. Muy bien. ¿Cuáles son las cavidades o compartimientos intraoculares? Las capas del globo ocular y el cristalino forman los límites para diferenciar tres cámaras que tiene el ojo. La cámara anterior, ¿sí? La cámara posterior y la cámara vítrea, ¿sí? La cámara anterior, espacio que hay entre la córnea y el iris, ¿sí? La cámara posterior, superficie posterior del iris y superficie anterior del cristalino, ¿sí? En los extremos es más dilatado que en la parte media, donde está el cristalino, y la cámara vítrea, que ocupa gran parte de la superficie del ojo, ¿no? La cavidad del ojo, ¿sí? Entonces, en la superficie posterior del cristalino y la retina nerviosa. Entonces, está entre este límite y la retina nerviosa. Muy bien. La cámara vítrea es el segmento posterior, ¿no? Y las cámaras anterior y posterior forman el segmento anterior. Muy bien. ¿Cuáles son los medios de difracción que modifican el trayecto de los rayos luminosos y generan, por lo tanto, imágenes en nuestra retina, ¿no? Tenemos la córnea, obviamente es el elemento refractario principal, diríamos, del ojo, con un índice de 1.376. Luego viene el cristalino, que es una estructura, una lente en realidad biconvexa, transparente, suspendida en la superficie interna del cuerpo ciliar por las zónulas de zinc. El cuerpo vítreo, que también es translúcido, compuesto por una sustancia gelatinosa que actúa como amortiguador que protege a la retina y provee sustancias nutritivas al cristalino y a la córnea, ¿no? Y por último tenemos el humor acuoso, que es parecido al plasma. De hecho, es un filtrado
plasmático que se encuentra en las cámaras anteriores, ¿no? En la cámara anterior y posterior. El desarrollo embrionario del ojo, bueno, vamos a ir rápidamente. Los tejidos oculares derivan del neuroectodermo, pero también del ectodermo de revestimiento y del mesodermo, o sea que tienen un origen triple. El día 22 se forman los surcos ópticos, luego se forman las vesículas ópticas, el pedículo óptico, las vesículas cristalinas, ¿sí? La cúpula óptica, la retina nerviosa y el epitelio pigmentario, la placoda cristalina, luego las fisuras coloideas, ¿no? Luego, al final, la séptima semana, bordes de la fisura coroidea se forman y fusionan en la futura pupila, y por último la pigmentación comienza hacia el final de la quinta semana. Entonces, este es el trayecto, ¿no? Del pedículo óseo viene la placoda cristalina, recién después viene la cúpula óptica, después las vesículas cristalinas, las fisuras coroideas, los bordes de la fisura coroidea que se fusionan, ¿no? Para formar la futura papila, y la formación de la pigmentación que comienza al final de la quinta semana. Bueno, y ahora veremos las estructuras microscópicas desde el punto de vista ya del microscopio óptico, ¿no? La córnea primero. La córnea está compuesta por 5 capas o de 5 estratos. 3 capas que son celulares y 2 capas que son acelulares, ¿sí? Primero tenemos el epitelio corneal anterior, luego tenemos la membrana basal, ¿sí? Luego tenemos la estroma corneal, luego tenemos la membrana de Descemet, que es una especie de membrana basal posterior, y por último tenemos el epitelio posterior, que en realidad es un endotelio corneal, ¿sí? Entonces, el epitelio corneano anterior, que está formado por un epitelio escamoso, estratificado, ¿no? No queratinizado, obviamente avascular, ¿no? Compuesto también a su vez por 5 capas de células. ¿Sí? Tiene un espesor de 50 micrómetros, se continúa con el epitelio conjuntival a ambos lados, en la unión esclerocorneal o córneo-conjuntival, ¿no? Se adhieren entre sí mediante desmosomas estos queratinocitos, ¿sí? Proliferan desde el estrato basal, ¿sí? Son células cilíndricas bajas con un núcleo ovoide que se aplana conforme alcanzan la superficie. Aquí vemos mejor, ¿sí? Luego, a medida que migran hacia la superficie, los orgánulos van desapareciendo, igual que en la epidermis, un poco, ¿no? Lo que indica una disminución de la actividad mitótica y metabólica. Y tienen una enorme capacidad de regeneración, tanto así que el recambio de todo el espesor del epitelio está en alrededor de 7 días, ¿ya? Las verdaderas células madre del epitelio corneano están en el limbo esclerocorneal, en esta partecita, justo en esta partecita, ¿sí? El microambiente del limbo es importante para mantener la población de células que actúan como barrera contra células epiteliales conjuntivales que impiden su migración, porque las células conjuntivales quieren meterse a la córnea, pero no les permiten en esta barrera, ¿ya? Las células madres pueden disminuir o agotarse por completo a causa de enfermedades, lo que ocasiona una conjuntivización corneal. Eso es grave, ¿no? Porque se va opacificando la córnea. Estas alteraciones producen molestias oculares y disminución de la visión. Gran cantidad de terminaciones nerviosas lo tornan a este órgano muy sensible al tacto, y todos lo hemos comprobado, ¿no? Las microvellosidades de las células epiteliales ayudan a retener la película humectante. Es importantísimo que la córnea esté humidificada todo el tiempo, que esté húmeda. Por eso es que parpadeamos a cada rato, y obviamente hay la producción de la lágrima, ¿no? El DNA de las células epiteliales está protegido de la luz ultravioleta por acción de la ferritina nuclear. Bueno, seguimos con la segunda capa, la membrana de Bowman, que es una lámina homogénea y apenas fibrilar de unos 8 a 10 micrómetros, imparte resistencia a la córnea, pero lo más importante es que actúa como barrera de diseminación de las infecciones. No se regenera. Si se lesiona, se produce una cicatriz opaca que puede alterar la visión. Dependiendo del tamaño de la cicatriz, se altera gravemente o levemente la visión.
la estroma corneal, que es la mayor parte del volumen corneal, sustancia propia compuesta por alrededor de 60 laminillas delgadas, ¿sí? Que son haces paralelos de fibrillas de colágena, entre ellas hay capas casi completas de fibroblastos. Luego viene la sustancia fundamental entre las fibrillas, que contiene proteoglucanos corneanos, que se conocen con el término de lumicano. Se cree que el pasamiento uniforme y la distribución ortogonal de las laminillas determinan la transparencia de la córnea. O sea, una disposición peculiar de estas fibrillas colágenas hace que la córnea sea un órgano transparente. Es un órgano avascular y las respuestas inflamatorias, leucocitos y neutrófilos penetran desde entre las laminillas cuando se inflaman, ¿no? Membrana de Descemet, que es la penúltima capa. Es una especie de lámina basal, hemos dicho, del epitelio posterior de la córnea. Tiene un espesor de 10 micrómetros. Tiene aspecto de fieltro, que consiste en una red entretejida de fibras y poros. A diferencia de la membrana de Bowman, que es la anterior, esta se regenera con rapidez después de una lesión. Sufre un engrosamiento paulatino conforme pasan los años, se extiende periféricamente por debajo de la esclerótica en forma de malla conocida como ligamento pectíneo o pectinado, y las bandeletas de este ligamento se insertan en el músculo ciliar y en la esclerótica. Mantienen entonces la curvatura corneal normal, ya que tensan la membrana. Y por último tenemos el epitelio posterior de la córnea, que tapiza la superficie corneal interna, ¿no?, de la cámara anterior del ojo, que es estito. Utilizan unidas por células adherens, ¿no? Casi todos los intercambios metabólicos de la córnea ocurren en este epitelio. Poseen mitocondrias, retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi. La transparencia de la córnea requiere una regulación precisa del contenido de agua del estroma corneal. El daño físico o metabólico del epitelio posterior conduce a una tumefacción y a una opacidad de la córnea. Tiene una capacidad de proliferación limitada cuando hay daño. La única oportunidad de reparación es el trasplante. La esclerótica es otra de las capas externas. Compuesta por tejido conjuntivo denso, es una capa opaca, blanquecina, está dispersa entre haces de colágeno, hay redes finas de fibras elásticas, entre ellas hay también fibroblastos, ¿no? La opacidad de la esclerótica, al igual que de otros tejidos conjuntivos densos, es causada por la irregularidad de su estructura. No tienen la disposición especial que tienen las fibras de la matriz corneal, ¿no? Está perforada por vasos sanguíneos, además. Es una estructura vascularizada, ¿sí? Tiene la lámina episcleral, la sustancia propia esclerótica propiamente dicha, la cápsula de Tenun, la lámina fusca, lámina supracoroidea, y el espacio de Tenun ubicado entre la lámina epiescleral y la sustancia propia, ¿no? La capa escleral está formada por una capa externa de tejido conjuntivo laxo que se continúa con el tejido adiposo periorbitario, que hemos dicho que rodea los ojos, ¿no? La sustancia propia es una fascia conjuntiva que reviste el globo ocular, y la lámina fusca contiene fibras colágenas más delgadas, así como fibroblastos, melanocitos y macrófagos. El limbo esclerocorneal, esta unión entre la córnea y la esclera, aquí tenemos la córnea y aquí está la esclerótica, es la zona de transición entre la córnea y la esclerótica. El epitelio suprayacente de este sitio aumenta de espesor desde las 5 capas de la córnea hasta 10 o 12 de la conjuntiva. Está compuesto por 2 tipos de células, conjuntivales y epiteliales corneales. En el ángulo iridocorneal contiene el aparato de drenaje del humor acuoso, donde está el conducto de Slem, ¿no?, o la fontana que se llama, por donde circula la córnea como en un anillo. Este conducto envuelve circularmente a esta zona, y el humor acuoso es formado por los procesos ciliares que rodean al cristalino, ¿no? Estos. Y pasan de la cámara posterior a la anterior, y de la anterior drenan por el conducto de Slem. Formación del humor acuoso. De la cámara posterior a la anterior por válvula entre iris y el cristalino, que hemos dicho, ¿no? Esta es una especie de válvula anatómica virtual en realidad. Atraviesan los orificios de la malla trabecular para llegar al conducto de Slem,
a través de las venas acuosas, pasa al plexo venoso epiescleral y se mezcla con la sangre sistémica. El glaucoma es una enfermedad importante por aumento de la presión intraocular. Esto ocurre por exceso de secreción del humor acuoso o por un impedimento en su drenaje, ¿no? Afecta, por lo tanto, la nutrición y la función normal de la retina y causa paulatina pérdida de la visión. Primero visión borrosa y posteriormente pérdida de adaptación a la oscuridad y puede llegar a la ceguera. La túnica vascular o úvea está formada por el iris, ¿no? Y por los procesos ciliares, como vamos. El iris forma el diafragma delante del cristalino, es empujado hacia adelante levemente por cuando se contrae, ¿no? En respuesta a la intensidad de la luz. Y esto determina que haya miosis y cuando está dilatado, midriasis. Muy bien. Otro componente es el iris. Decíamos que primero era el iris desde el punto de vista macroscópico, y aquí desde el punto de vista histológico está compuesto por una estroma, ¿sí? Una estroma de tejido conjuntivo cubierta de células muy pigmentadas, como ven ustedes aquí, muy pigmentadas también en este corte sagital, el epitelio pigmentado posterior y el epitelio pigmentado anterior, que está formado por una capa de células mioepiteliales, ¿no? En realidad. En cambio, el verdadero epitelio está por detrás. Aquí tenemos las diferentes porciones, ¿no? El borde pupilar, el epitelio pigmentario posterior, el anterior y la matriz, ¿ya? Tenemos las porciones basales de las células mioepiteliales, tienen prolongaciones que contienen elementos contráctiles. La constricción pupilar es producida por células musculares lisas ubicadas en la estroma del iris. Y el músculo dilatador de la pupila del iris es este, ¿no? Este es el dilatador y este es el constrictor. Entonces, dentro del mismo iris se encuentran sus músculos y las fibras que tienen capacidad contráctil. Luego tenemos el esfínter. Seguimos hablando sobre lo mismo. El esfínter de la pupila está inervado por nervios parasimpáticos. El músculo dilatador de la pupila está bajo control nervioso simpático y el proceso de adaptación solo entre la cantidad de luz adecuada, ¿no? Entonces, la luz determina cuán dilatado o cuán contraída va a estar la pupila. Y por lo tanto, el músculo ciliar se va a cerrar o abrir. El iris. El músculo esfínter de la pupila y el músculo dilatador de la pupila, ya los hemos ubicado histológicamente, es una banda circular de células musculares lisas, el esfínter de la pupila. Está formado por fibras parasimpáticas, o inervado por fibras parasimpáticas del nervio oculomotor y se encargan de reducir el tamaño pupilar en respuesta a la luz intensa. El músculo dilatador de la pupila es una lámina delgada de prolongaciones contráctiles de células mioepiteliales, responde al influjo de las fibras simpáticas provenientes del ganglio superorbitario, y aumenta del diámetro pupilar en respuesta a la luz, para que ingrese más luz, ¿no? Entonces aquí tenemos el músculo constrictor y el músculo dilatador que acabamos de describir. El cuerpo ciliar se extiende posterolateralmente por unos 5 milímetros desde la raíz del iris hacia la ora cesata, ¿sí? Esta es la ora cesata y este es el cuerpo ciliar, ¿ya? Entonces, la ora cesata exhibe 17 a 34 surcos, ¿sí? El tercio anterior del cuerpo ciliar tiene alrededor de 75 crestas, rodeadas por procesos ciliares, y las fibras de la zónula de zinc, ¿no?, surgen de los surcos que hay entre los procesos ciliares. Las capas del cuerpo ciliar son parecidas a las del iris, tiene un estroma y unos epitelios, ¿no? Y el estroma se divide en dos capas, una capa externa de músculo liso y una región vascular interna.
Entonces, el músculo ciliar, repitiendo, está organizado en 3 porciones o grupos funcionales de fibras musculares lisas. La porción meridional, longitudinal, que contribuye a abrir el ángulo irido corneano, que facilita el drenaje del humor acuoso. La porción radial oblicua, su contracción determina que el cristalino se ponga plano y puede enfocar a la visión distante, y la porción circular esfinteriana, su contracción reduce la tensión entre el cristalino y permite que se acomode para la visión cercana. Muy bien, aquí tenemos los procesos ciliares, son prolongaciones del cuerpo ciliar en forma de crestas. Estas están revestidos por una capa doble de células epiteliales cilíndricas, el epitelio ciliar. Cumple con 3 funciones: secreción del humor acuoso, participación de la barrera hematoacuosa y secreción y anclaje de las fibras sonulares que constituyen el ligamento suspensorio del cristalino. La coroides es la porción de la túnica vascular que cubre la retina, ¿sí? Es una lámina vascular de color pardo, espesor de 0,25 micrómetros, 2 capas, capa coriopapilar y la membrana de Bruch. ¿Sí? Entonces, la coroides es esta capa hacia atrás, que subyacente a la retina nerviosa que estaría por dentro. Está adherida con firmeza a la esclerótica por fuera. ¿Sí? Espacio pericoroideo, espacio supracoroideo es atravesado por las laminillas. Estas laminillas tienen su origen en la lámina supracoroidea y están compuestas por melanocitos aplanados. Y en esta lámina hay vías linfáticas llamadas espacios linfáticos epicoroideos. La membrana de Bruch es una lámina basal de células endoteliales de la capa coriopapilar, ¿no? Aquí. Una capa de fibras colágenas de un espesor de 0,5 micrómetros, una capa de fibras elásticas de 0,2 micrómetros, una segunda capa de fibras colágenas y una lámina basal para las células epiteliales retinianas. La túnica nerviosa, o retina, es la más profunda de las 3 capas, contiene fotorreceptores junto con células de sostén y células nerviosas, está subdividida en una porción irídica, una porción ciliar y una porción óptica. La porción óptica es la única sensible a la luz y su límite anterior llega hasta la ora cesata que hemos visto ya, donde se continúa con la porción ciliar. Las porciones irídica y ciliar, en las porciones irídica y ciliar, la retina se ha reducido hasta formar una capa epitelial muy delgada, compuesta por un estrato cilíndrico y un epitelio pigmentado que tapiza la superficie interna del cuerpo ciliar y del iris. Bueno, seguimos hablando de las capas, ahora sí, de la retina. La porción óptica de la retina está formada por 10 capas. Y son el epitelio pigmentario, la capa de conos y bastones, aparentemente de afuera hacia el interior del ojo, ¿no? La membrana limitante externa, la capa nuclear externa, la capa plexiforme, la capa nuclear interna, la capa plexiforme interna, la capa de células ganglionares, la capa de fibras del nervio óptico y la membrana limitante interna. El epitelio pigmentario, que ustedes lo tienen aquí, adherido a la membrana coroides, esta sería la coroides, sintetiza melanina e interviene en la esterificación de la vitamina A. O sea que no solamente es una cámara oscura. Internamente es adyacente a la capa de receptores. Externamente su membrana va a estar formada por la membrana de Bruch, ¿sí? Forma parte de la membrana de Bruch. Sostiene y mantiene a las células fotorreceptores. Fagocita los componentes gastados de las fotorreceptoras, de las células fotorreceptoras. Luego viene la capa de conos y bastones. Los segmentos externo e interno de los fotorreceptores forman la primera capa, en tanto que el resto de las células, componentes de las 3 capas siguientes. ¿Ya? Entonces aquí, entre los conos y bastones, forman varias capas. La membrana limitante interna no es una membrana verdadera, consiste solamente en una zona de especialidad
de unión, son las adherentes entre los fotorreceptores y las prolongaciones de las células de Müller, de sostén. La capa nuclear externa, cuerpos celulares y núcleos de las células fotorreceptoras. En la fobia central solo hay conos. La capa plexiforme interna, o externa, perdón, sinapsis entre axones de fotorreceptores y prolongaciones de las células bipolares, que son estas, no sé qué sería esta, la capa plexiforme externa, sinapsis entre axones de los fotorreceptores, que son estos, y las prolongaciones de las células bipolares y las células horizontales, que son estas. La capa nuclear interna están los cuerpos de las células de Müller, de las células amacrinas, de asociación, de las células bipolares y de las células horizontales, toda esta zona. La capa nuclear interna. Luego tenemos la capa plexiforme interna, sinapsis entre las dendritas de las células ganglionares, que son estas, y los axones de las células bipolares. Hay también prolongaciones de las células de Müller, ¿sí?, y de las células amacrinas, que serían estas en verde. La capa de células ganglionares es esta. Somas de las neuronas multipolares que representan el último eslabón de la cadena neuronal de la retina. Sus axones van a formar el nervio óptico. Contienen también células de la neuroglía. Y luego tenemos la capa de las fibras del nervio óptico, donde están los axones amielínicos de las células ganglionares que se reunirán para formar el nervio óptico a nivel del polo posterior del ojo. Una vez que perforan la esclera, se mielinizan recién estas fibras. Pero mientras tanto son amielínicas. Y luego tenemos la membrana limitante interna, que son prolongaciones terminales expandidas de las células de Müller, ¿no? Son imperceptibles prácticamente. Y aquí tenemos entonces el epitelio pigmentario, los segmentos externos de los fotorreceptores, la membrana limitante externa, la capa nuclear externa, la capa plexiforme externa, la capa nuclear interna, la capa plexiforme interna, la capa de células ganglionares y las fibras del nervio óptico. Y esta sería la última capita, que es imperceptible por algunas prolongaciones de las células de Müller. Aquí tenemos básicamente igual, ¿no? El epitelio pigmentario, segmentos externos de los fotorreceptores, membrana limitante externa, capa nuclear externa, capa plexiforme externa, capa nuclear interna, capa plexiforme interna, células ganglionares, capa de células ganglionares y fibras del nervio óptico, ¿no? Entonces aquí teníamos un corte bastante bonito y aquí otro más claro, pero que nos forma, digamos, una imagen parecida, pero no igual. Bien, ahora hablemos de los bastones y los conos. Constituyen las células fotosensibles. Los bastones son sensibles a la luz de intensidad baja, mientras que los conos son sensibles a la luz brillante y perciben los colores. Primero hablemos de los bastones. Contienen muchos discos aplanados con rodopsina, una proteína integral de membrana, retinal más opsina, la forma aldehídica de la vitamina A, en su cemento externo. Cuando se absorbe la luz, la rodopsina se disocia en retinal y opsina, se decolora, lo que permite la difusión de iones de calcio hacia el interior del cemento externo. El exceso de calcio hiperpolariza la célula porque cierra los canales de sodio impidiendo su entrada a la célula. El potencial eléctrico generado de esta manera se transmite a otros bastones a través de nexos y después a lo largo de la vía del nervio óptico. El retinal y la opsina asociados se asocian para establecer un potencial en reposo normal. Tiene un grosor de 2 micrómetros y posee un segmento externo aproximadamente cilíndrico. Sus vértices se hallan rodeados por microvellosidades de las células pigmentarias y que fagocitan los discos fotorreceptores viejos. Y los conos son capaces de la agudeza visual mayor, mucho más abundantes que los bastones,
más gruesos y ligeramente más cortos, con un espesor de 3 a 5 micrómetros y una longitud de 40 micrómetros. Su segmento externo es cónico. Este es el segmento externo. Al igual que los bastones, sus vértices se hallan rodeados por microvellosidades de las células pigmentarias que fagocitan discos fotorreceptores viejos, producen iodopsina, el pigmento capaz de distinguir los colores. 3 variedades de esta opsina son sensibles a la luz roja, verde y azul. El mecanismo de transducción de la energía luminosa en energía eléctrica para su transmisión al encéfalo a través del nervio óptico es similar al de los bastones. ¿Sí? Los bastones y los conos son estimulados o inhibidos por la luz, es decir, que indican la ubicación de un píxel de luz y en el caso de los conos su color además. Las dendritas tienen 10 tipos diferentes de células bipolares. Reciben información de los conos y bastones y luego los axones de estas células transmiten esa información a estratos específicos de la capa plexiforme interna. La distribución de conos y bastones varía según la zona de la retina. Los conos que perciben el color se concentran en la fóvea de la retina. Los bastones que perciben la intensidad luminosa pero no el color se concentran en la periferia de la retina. Y entre la fóvea y la periferia de la retina hay conos y bastones entremezclados. El segmento externo está conectado al segmento interno por un cilio conector, ¿sí? Que en el bastón es más notorio. El segmento externo contiene láminas membranosas aplanadas, que son los discos fotorreceptores, y el segmento interno contiene numerosas mitocondrias. Del cuerpo celular, el segmento interno se conecta por medio de una fibra externa rica en microtúbulos. El cuerpo sináptico tiene la forma de una copia y contacto con las zonas con otras neuronas de la retina. Por último, el nervio óptico contiene axones de las células ganglionares que se dirigen hacia el sistema nervioso central, junto con la arteria y la vena centrales de la retina. Abandonan la retina en la papila óptica y atraviesan el colágeno a la esclerótica a través de una placa de canales en forma de criba, la lámina cribosa. Dentro de la órbita se halla rodeado por una vaina de dura madre, ¿sí? Y por una prolongación del espacio subaracnoideo, que no se veía en esta fotografía. Muy bien, con esto terminaríamos este tema de los sentidos especiales, y el próximo miércoles sería nuestra última clase sobre oído. ¿Sí? Bueno, ha habido poca participación y el tema era muy largo y complejo, ¿no? Pero bueno, lo hemos